Este mensaje es la conexión de la mente y el corazón, parte 5A. Fue dado por el señor Fred Colter el 8 de abril del año 2000. Un poco más tarde eh, vamos a empezar a ver cómo es que David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Y esto es ciertamente algo que nosotros tenemos que tratar de imitar, de tener ese mismo tipo de actitud y ese mismo tipo de corazón. Y después vamos a terminar esto con la mente de Cristo, porque ese es el objetivo final. Si nosotros podemos tener el corazón de David y la mente de Cristo, entonces vamos nosotros poder hacer aquellas cosas que son agradables a Dios. Entonces Dios va a estar con nosotros más. Esto no significa que vayamos a tener menos pruebas. La ausencia de pruebas no necesariamente significa que Dios está con usted, sino dice, sino que todos aquellos, lo que nos dice esto es que todos aquellos que van a entrar en el reino de Dios es a través de muchas tribulaciones. Así es como entran al reino de Dios. Entonces va a haber pruebas. Y como ya he hablado acerca de esto concerniente a la fiesta de los panes sin levadura, Dios siempre nos libra de todas nuestras pruebas. A veces hay algunas pruebas muy duras y David pasó algunas de estas pruebas muy duras y vamos a ver cómo es que David le respondió a Dios. Ahora, ¿cómo, cómo amó David? Con todo su corazón. Y eso es exactamente lo que Dios quiere. En Isaías 66 hay una sección muy profunda. Vamos a Isaías 66 y vamos a leer algo muy profundo allí, porque esto nos dice mucho concerniente a la actitud de Dios hacia nosotros, la actitud de Dios hacia las cosas, hacia los rituales y demás. En Isaías 66, en el versículo 1, dice lo siguiente: Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es mi taburete. ¿Dónde pues está la casa que construyes para mí? ¿Y dónde está el lugar de mi descanso? Porque todas estas cosas mi mano ha hecho y estas cosas llegaron a ser, dice el Señor. Entonces, incluso si usted tiene el plan más grande, ¿verdad? Las cosas más finas de lo que puede existir, como Salomón lo hizo cuando estaba construyendo el templo, todo con lo cual él lo construyó fue creado por Dios. Así es de que Dios nos está diciendo que no hay nada grandioso que podamos nosotros hacer para Él, excepto lo que dice aquí en el versículo 2. Dice, pero a este miraré, aquel que es pobre de espíritu y arrepentido, y que tiembla a mi palabra. Porque esa es la clave en todas las cosas que nosotros vamos a estar estudiando con respecto a nuestra relación con Dios. Es mucho más preciosa que todos los sacrificios, todas las ofrendas quemadas en todos los templos, más que todas las tierras. Y nosotros ya hemos visto cómo es que la Iglesia de Dios Universal vino a su fin. Y todas esas propiedades, todos esos edificios fueron vendidos. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba viendo a las cosas físicas y no estaba cuidando su corazón. Pero Dios se lo llevó, se los quitó todo ha desaparecido. Así es de que vamos a ver otra cosa que es muy importante, que tiene que ver con nuestro corazón. Porque donde quiera que va en la Biblia y encuentra eh, eh, este, este punto de inflexión, donde el corazón de alguien, ¿verdad? Empieza a hacer el mal, como hemos visto, su corazón se eleva, ¿verdad? Por ejemplo, como Nabucodonosor, su corazón se elevó. Vamos aquí a Isaías 57. Isaías 57, porque el corazón de Nabucodonosor se elevó y entonces él fue afligido, ¿verdad? Con locura por 7 años. Isaías 57, versículo 15, donde dice, porque así dice el alto y elevado, quien habita en la eternidad. Y yo he contemplado esto muchísimo. Dios vive en un nivel de existencia totalmente diferente del que nosotros vivimos. Él habita la eternidad.
Él habita en la eternidad, es lo que dice aquí. Y eso es en lo que a donde Él nos quiere llevar, habitar en la eternidad, cuyo nombre es santo. Continuando aquí, dice, yo vivo en el lugar alto y santo. Y esto es la majestuosidad en lo alto. Y nosotros tenemos acceso directo a Él allá a través de Jesucristo. Y después dice aquí, incluso con aquel que es de espíritu arrepentido y humilde, para revivir el espíritu del humilde y para revivir el corazón de los arrepentidos. Y vamos a ver qué tan contrito el corazón de David era. Y, y ver que esa es la principal razón por la cual él era un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, es interesante que Isaías comienza de esta manera y también termina de esta manera. Muchas veces encontramos que todo lo que ha sido inspirado y ha sido preservado en la Biblia empieza de una manera y como termina es muy similar. Y eso es muy interesante porque Jesús dijo que él mismo, Él es el primero y el último, ¿verdad? Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y aquí también lo tenemos. Vamos a Isaías 1 para ver de lo que estamos hablando acá, porque ya vimos lo que decía en el final, pero vamos a Isaías 1 y versículo 10. Versículo 10 de Isaías 1, donde dice, oigan la palabra del Señor, gobernadores de Sodoma, den oído a la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y ustedes pueden imaginar, ¿verdad? Lo pecaminoso que era la conducta de aquellos en Sodoma y en Gomorra. Y ellos, ¿verdad? Creen que son librados aunque vivan en esos pecados. Versículo 11 dice, ¿con qué propósito es la multitud de sus sacrificios a mí? Dice el Señor. Estoy saciado de las ofrendas quemadas de los carneros y lo gordo de bestias alimentadas, y no me deleito en la sangre de toros o de corderos o de machos cabríos. O sea, ahora, si nos detenemos un momento a pensar en esto, Dios ordenó que esos sacrificios tuvieran lugar, ¿cierto? Entonces, el asunto está en que si ellos están viviendo en pecado y sus corazones no son rectos para con Dios, todas estas cosas son completamente sin significado para Dios. De hecho, son un detrimento porque las personas empiezan a confiar en ese sacrificio. Y quizás eso fue lo que hicieron, empezaron a verlo como si ellos dieran el sacrificio, entonces Dios estaba obligado a responderles. Exactamente como es con la Eucaristía católica el día de hoy. Piensan que Dios tiene que venir y tiene que poner su presencia ahí porque el sacerdote lo ordena. Y esa es esa misma actitud. Pero vamos a ver lo que dice el versículo 12. Cuando vienen a aparecer ante mí, ¿quién ha requerido esto de su mano? ¿El pisotear mis patios? No, dice, no traigan más sacrificios vanos. Porque si el corazón no es recto para con Dios, todos los sacrificios, todos los rituales no serán aceptados por Dios. Pero después la gente empieza a confiar en sus propios sacrificios. Pero ¿qué dice aquí, continuando en el versículo 13? Dice, incienso es una abominación para mí. La luna nueva y sábado, el llamado de asambleas, no puedo, dice, no puedo soportar iniquidad junto con la asamblea solemne. Entonces, todo lo que estaban haciendo era incorrecto, incluso lo que hacían en el sábado. No sé si usted ha ido a la iglesia en el sábado, en su experiencia pasada, y, y luego va usted, ¿verdad? Delante de la iglesia, ¿verdad? Dirigirlos, por ejemplo, en la oración y le pide a Dios que, oh Dios, que sea, por favor, permite que este sea un maravilloso sábado. La semana pasada no fue muy bueno, pero que sea bueno este, ¿verdad? Y uno va y a veces para la hora cuando usted sale ya está en una mala actitud y está todo uno enojado, ¿cierto? Bueno, en ese tipo de sábado Dios no está ahí. A pesar de que es su día, a pesar de que Él lo ha ordenado.
Y esto también se puede referir con las lunas nuevas, sus sábados, se puede referir a cualquier día en donde ellos hacían la adoración, ¿verdad? Porque ellos también adoraban a Baal y a Astoret. Y esos días en los que ellos adoraban era el domingo. Y lo hacían ahí mismo en el templo de Dios. Pero vamos a ver lo que dice aquí, ¿verdad? Dice, no puedo soportar junto con la asamblea solemne. Lunas nuevas y sus fiestas designadas odia mi alma. Son un problema para mí. Estoy cansado de llevarlas. Y cuando extiendan sus manos ocultaré mis ojos delante de ustedes. Sí, cuando hagan muchas oraciones no oiré. Sus manos están llenas de sangre. Entonces Dios los llama al arrepentimiento. Porque eso es lo que nosotros tenemos que entender el día de hoy, que podemos aplicar nosotros también la misma lógica con la gracia de Dios. Dios nos ha dado su gracia para que vivamos bajo esa gracia como si fuera una sombrilla cubriéndonos y trayéndonos a todos los aspectos de Dios, a su amor, a su gracia, a su misericordia, a su justicia, a su perdón. Pero si nosotros tratamos eso a la ligera, con ese mismo tipo de actitud que tenían aquí, y decimos que, bueno, nadie puede guardar la ley, entonces nadie tiene que guardar los mandamientos porque Cristo lo terminó todo. Entonces terminamos con el mismo tipo de actitud que, eh, que Dios va a tener hacia nosotros y hacia aquellos que estaban haciendo este tipo de cosas en el templo y que Dios les dijo que no hicieran, porque es el espíritu y la humildad lo que Dios quiere. Vamos ahora a Isaías 66. Vamos a volver hacia atrás, al final del libro de Isaías 66, el versículo 3. A ver qué más dice Dios aquí. Dice, quien mata un buey es como si matara un hombre. Quien sacrifica un cordero es como si rompiera el cuello de un perro. Quien ofrece ofrenda de grano, ¿verdad? Es como si ofreciera sangre de cerdo. ¿Y qué fue lo que hizo Antíoco Epífanes? Ofreció un cerdo y la sangre de un cerdo como esa abominación desoladora, y así es como lo ve Dios. Dice, quien quema incienso es como si bendijera un ídolo. Sí, ellos han escogido sus propios caminos y su alma se deleita en sus abominaciones. Entonces, Dios se vuelve, ¿verdad? Y hace exactamente lo que hemos visto que sucede todo el tiempo. Aquí dice, esto es lo que sucede, el versículo 4, yo también escogeré sus ilusiones y traeré sus temores sobre ellos. Porque cuando llamé, nadie respondió. Cuando hablé, ellos no oyeron, sino hicieron mal delante de mis ojos y escogieron eso en lo cual yo no me deleité. Ahora, pensemos en esto el día de hoy cuando tenemos toda la Biblia, toda la palabra de Dios. Entonces empezamos a entender la magnitud de, ¿verdad? De todas las cosas, de todas las posesiones físicas que Dios le había dado a la Iglesia de Dios Universal. Y cuando se vendieron, Dios destruyó todo por completo de la Iglesia de Dios Universal. Pero Él no va a destruir a los creyentes espirituales o los verdaderos creyentes espirituales que tienen el Espíritu de Dios. Y hay muchas lecciones que nosotros debemos aprender de esto, y esto por eso es tan profundo que nosotros aprendamos de verdad de esto. Yo recuerdo en ocasiones, ¿verdad? Cuando mi esposa Dolores y yo íbamos allá a Pasadena, en California, el campus del Colegio Ambassador, era muy hermoso, maravilloso. Era como una probadita del milenio, era como un tipo del reino de Dios en la tierra. Podría dejar usted dinero ahí en su caja de correo postal y siempre se quedaría ahí. Nadie lo iba a tomar. No había robos, no había mentiras. Era maravilloso. Pero cuando se desviaron, yo pienso que ese punto cuando se empezó a desviar ocurrió cuando la señora Loma Armstrong falleció. Y desde ese entonces las cosas empezaron a ir en una dirección equivocada. Y Dios estaba ahí siempre con su palabra. Por eso dice, ¿verdad? Cuando llamé, nadie me respondió. Cuando llamé, nadie me respondió. Cuando hablé, ellos no oyeron, nadie respondió. Pero siempre hay un remanente, porque Jesús dijo que su iglesia no iba a morir,
que las puertas del Hades no iban a prevalecer en contra de ella. Versículo 5. Oigan la palabra del Señor, ustedes quienes tiemblan a su palabra. Y esto lo compara con aquellos quienes no lo hacen en el versículo 3 y 4, ¿verdad? Aquí habla acerca de ellos, dice, quienes tiemblan a su palabra. Esto se refiere al versículo 2, haciendo referencia a ello. Dice sus hermanos, quienes los odian, y esto lo he usado muchas veces, ¿verdad? Porque eso es lo que ha pasado. No es algo muy interesante que incluso dentro de la iglesia de Dios, a veces terminas con todo este odio y todas estas peleas, todos estos pleitos. Y dice aquí, dice, quienes los odian, quienes los echan fuera por amor a mi nombre. En otras palabras, que fue hecho por el nombre de Cristo y muchas veces en el nombre de Cristo. Y dice, por amor a mi nombre, sea el Señor glorificado. Pero Él aparecerá a su gozo y ellos serán avergonzados. Y esta es la razón por la cual Dios quiere que todos seamos sinceros de todo corazón con Él, en todo lo que hagamos, que lo hagamos con todo el corazón. Y vamos a ver cómo Dios quería hacer esto con Israel y vamos a amarrarlo todo porque no podemos separar estas cosas. Es precisamente por eso que Jesús dijo cosas como, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿verdad? Es el que conoce a Dios. Y vamos a ver cómo Dios quiere que se haga esto de todo corazón. Vamos a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio 6 y versículo 1. Porque de nuevo Dios quiere que se haga esto de todo corazón. Deuteronomio 6, versículo 1. Estos son los mandamientos, los estatutos y los juicios los cuales el Señor nuestro Dios ordenó enseñarles para que puedan hacerlos en la tierra a donde van a poseerla, que puedan temer al Señor su Dios y guardar todos sus estatutos y sus mandamientos, los cuales les ordeno, usted y su hijo y el hijo de su hijo todos los días de su vida y para que sus días puedan ser prolongados. Entonces nosotros siempre, porque habla acerca de el temor de Dios, ¿verdad? eh, para que podamos tener el temor de Dios. Si no tenemos nada más, por lo menos tener el temor. Si usted tiene el temor correcto de Dios, entonces su mente va a ser abierta. Ese es el principio de la humildad y de la mente contrita y el espíritu de temor de Dios. Entonces usted no va a ser levantado en vanidad y arrogancia. Dice, para guardar todos sus estatutos y sus mandamientos, los cuales ordeno hoy, y su hijo, y el hijo de su hijo todos los días de su vida, y para que sus días puedan ser prolongados, porque Dios quería hacerle bien a Israel. Eran para su bien. Y simplemente parece ser también de esta misma manera con esta generación. Los padres quieren hacer las cosas correctamente, pero veamos a lo que ha hecho esta generación. Han echado a Dios de sus vidas y quieren irse por su propio camino. Versículo 3. Oye, por tanto, Israel, y sé diligente para observarlo, para que para que pueda irles bien y que puedan multiplicarse grandemente. Pensemos en esto espiritualmente hablando también, para que se puedan multiplicar grandemente en el Espíritu Santo. Dice, como el Señor Dios de nuestros padres les ha prometido, en la tierra que fluye leche y miel. Dice, oye, versículo 4, oye, oh Israel, nuestro único Dios es el Señor, el Señor. Y amarán al Señor su Dios con todo su corazón. Eso es lo que Dios quiere. Y con toda su alma y con toda su fuerza. ¿Por qué Dios requiere eso? Por el gran destino tan grandioso que Dios tiene para nosotros. Porque nosotros vamos a recibir gloria y esplendor, un cuerpo espiritual, una mente espiritual y tener una residencia en la ciudad de Jerusalén, en el reino de Dios. Los hijos de Israel y su descendencia en la tierra que Dios les dio. Y de esa manera Dios nos va a dar a nosotros el reino. Porque no fue eso acaso lo que dijo Jesús, dijo porque es el gozo de su Padre, ¿verdad? De darles el reino. Entonces pensemos en eso.
para saber cómo es, para tratar de salir y hacer, tener esto en mente en todas las cosas que hacemos, porque es muy fácil dejar de pensar en las cosas de Dios. Es muy fácil, especialmente en este mundo tan ocupado en el que vivimos. Es muy fácil no estudiar, es muy fácil no orar, es muy fácil no pensar en Dios y no hacer estas cosas. Pero cuando hacemos eso, entonces terminamos con una actitud laodiciana, y que Dios ha estado corrigiendo por mucho tiempo. Es precisamente por eso que tenemos que volvernos hacia Dios y amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Versículo 6. Y estas palabras, las cuales les ordeno en este día, estarán en sus corazones. Esto es donde Dios quiere que estén estas palabras. Y esto amarra perfectamente con lo que vimos en el nuevo pacto. Dios no va a escribirlas en nuestra mente y en nuestro corazón. Sí, Dios las va a escribir en nuestra mente y en nuestro corazón. Y nuestros pecados y nuestras iniquidades no se va a acordar Él ya más. Y aquí tenemos lo mismo, ¿verdad? Con todo tu corazón. Deuteronomio, vamos a Deuteronomio 10 y versículo 2. Deuteronomio 10, versículo 2. 12, perdón. Versículo 12. Y ahora Israel, ¿qué requiere de ustedes el Señor su Dios, sino temer al Señor su Dios y caminar en todos sus caminos y amarlo y servir al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma? Tenemos que caminar en los caminos de Dios y tenemos que andar en sus obras, porque Dios nos ha creado para que caminemos en ellas, como dice en Efesios 2:10. Nosotros vamos a caminar en los caminos de su sábado, en los caminos de sus días santos, en los caminos de las cosas de Dios. Y dice, y amarlo y servir al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Dice, guardar los mandamientos del Señor y los estatutos y sus estatutos, los cuales les ordeno hoy para su bien. Y tenemos que tener esto en mente. Dios siempre se acuerda de esta escritura porque cualquier vez que se encuentre usted una persona protestante que diga, no, Dios les dio los mandamientos a los judíos para maldecirlos, para destruirlos. No, no lo hizo así. Sus pecados los destruyeron. Sus pecados los maldijeron, no la ley. Versículo 14. He aquí el cielo y el cielo de los cielos pertenecen al Señor su Dios, la tierra también con todo lo que está en ella. El Señor solamente tuvo deleite en sus padres para amarlos y escogió la semilla de ellos después de ellos, ustedes sobre todo pueblo como lo es hoy. El Nuevo Testamento nos dice claramente que si somos Cristo, entonces somos la semilla de Abraham, conforme a la promesa. Entonces, donde dice yo escogí a sus padres, se está refiriendo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y esto puede ser aplicado directamente a nosotros también, porque Pablo se refirió a ello muchas, muchas veces. Y cómo todo esto llega hasta Abraham. Y justo como lo escribí en el libro de la Pascua Cristiana, el pacto que Dios le dio a Abraham en tres pasos del pacto y cómo eso aplica directamente a lo que estamos nosotros haciendo ahora en el nuevo pacto. Versículo 16. Por tanto, circunciden el prepucio de su corazón y ya no sean tercos. Este es el propósito del nuevo pacto. Esta es, de hecho, una profecía de la circuncisión a través de Cristo, porque muchas veces las personas hacen a Dios a su imagen, ¿verdad? Y tratan de seguir a aquellos que no son Dios, como los demonios, aunque no se den cuenta, pero los demonios también les van a dar a las personas cierto control, ¿verdad? Para poder engañar. Y piensan que tienen grandes poderes y las personas siempre muchas veces rechazan las cosas de Dios y lo minimizan como si fuera un hombre, ¿verdad? A pesar de que Dios creó el hombre a su imagen, porque Dios no es como un hombre. Versículo 17. Porque el Señor su Dios es Dios de dioses y tenemos que entender que Él es supremo, que Él es soberano.
Y dice, y Señor de señores, un gran Dios, el poderoso y asombroso Dios que no hace acepción de personas ni toma soborno. En otras palabras, Él no hace acepción de ninguna persona. Sus leyes y sus mandamientos siempre están en efecto y siempre están en movimiento y siempre están trabajando. Versículo 18. Él ejecuta justicia para el huérfano y la viuda y ama al extranjero al darle comida y vestido. Por tanto, amen al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Temerán al Señor su Dios, le servirán y se aferrarán a Él, y jurarán por su nombre. Él es su alabanza y Él es su Dios, quien ha hecho por ustedes estas grandes y asombrosas cosas, las cuales sus ojos han visto. Sus padres descendieron a Egipto con 70 personas, y ahora el Señor su Dios los ha hecho como las estrellas de los cielos por multitud. Porque no importa qué tan pequeño, no importa qué tan chico sea, ¿verdad? Porque Dios siempre puede añadirle más y siempre hay maneras de crecer a la manera que Dios quiere. Dios puede hacer muchísimo con muy poco. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy, que Él no necesita edificios, Él no necesita colegios, Él no necesita nada del glamour y de toda la vanidad. Él necesita los corazones, lo que Él quiere y Él necesita son los corazones de los hombres y aquellos que estén dispuestos a hacer lo que Él dice. Ahora recordemos la historia la historia de Gedeón, porque Gedeón, Dios le dijo a Gedeón, Gedeón, yo quiero que pelees, ¿verdad?, contra los madianitas. Ve y selecciona un ejército. Y le dijo, Señor, tengo 30,000. Pero, ¿qué le dijo Dios? No, son muchos y llévalos al río, ¿verdad? Y vea, y cuáles toman el agua, ¿verdad? Poniéndola, quiénes son los que toman, ¿verdad? Y la toman con la lengua, como un perro, y escógelos. Entonces Gedeón terminó con 300. Y Dios le dijo a Gedeón, Gedeón, manda a los demás a su casa, ¿verdad? Y ellos realmente no sabían, pero la batalla era de Dios. Nosotros tenemos que recordar eso, que entre menos somos, Dios más va a pelear las batallas por nosotros. Entonces cuando nosotros confiamos en Dios, en lugar de confiar en números, y recuerde cuando no sé si ustedes se acuerdan, si usted llegó a entrar al auditorio en Pasadena, del Colegio Ambassador, y a mí me hacía sentir muy bien, porque entraba usted en ese auditorio tan hermoso y podía ver toda esa gente y todos congregados en el sábado. Y no solo eso, tenían un servicio en la mañana y un servicio en la tarde. Tenían unas sillas bien confortables para sentarse. Tenían un coro, tenían todo maravilloso y glamoroso, ¿verdad? Pero todas esas cosas se hicieron importantes y empezaron a alejar el corazón de las personas de para con Dios. Y entonces hoy todos ellos ya no están ahí. Vamos ahora a Deuteronomio 11. Vamos a Deuteronomio 11, versículo 1. Continuando aquí donde dice, por tanto, amarán al Señor su Dios y guardarán su encargo y sus estatutos y sus juicios y sus mandamientos para siempre. Versículo 13. Y sucederá, si ustedes escuchan diligentemente mis mandamientos, los cuales les ordeno hoy, amar al Señor su Dios y servirle con todo su corazón y con toda su alma, eh, entonces daré la lluvia a su tierra a su tiempo debido, la primera lluvia y la lluvia tardía, para que puedan recoger su grano y su vino y su aceite. Y enviaré pasto en sus campos para su ganado, para que ustedes puedan comer y saciarse. Y en el versículo 16 dice, presten atención a ustedes mismos que su corazón no pueda ser engañado, y se desvíen y sirvan a otros dioses y los adoren. Porque ¿acaso no ha pasado esto una y otra vez en la historia de los hijos de Israel? Pero esto es lo que más me impresionó, es que también sucedió, también le volvió a pasar, le pasó también a la iglesia de Dios.
Salomón es un ejemplo clásico cuando vamos y vemos de nuevo esta historia, ¿verdad? Lo que le pasó eh, a, al- a un laodiciano, ¿verdad? Que se fue tras otros dioses. Esto encaja la descripción perfectamente. Vamos ahora a Primera de Reyes 8, versículo 22. Primera de Reyes 8, 22, donde Salomón ora al dedicar el templo. Dice, entonces Salomón se puso de pie delante del altar del Señor, frente a toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo. Y dijo, oh Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Tú guardas el pacto y la misericordia para con tus siervos que caminan delante de ti con todo su corazón. Y entonces después se refiere a David, su padre, ¿verdad? Que Dios había cumplido la promesa que le había hecho. Y hay muchos ejemplos para nosotros al servir y amar a Dios con todo nuestro corazón. Porque eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Cuando usted hace eso, usted va a encontrar que el vivir a la manera de Dios es mucho, mucho más gozoso. El orar, el estudiar será mucho más significativo y usted va a obtener mucho más de ello porque su mente es perceptiva. Hay una cosa, porque es una cosa es estudiar la Biblia con un espíritu contrito y una mente humilde y decir, oh Señor, enséñame, ¿verdad? Y no como tanta gente hace, ¿verdad? Especialmente aquellas personas que critican, de esos críticos que van a la Biblia y dicen, bueno, vamos a ver dónde hay algún conflicto, dónde hay alguna contradicción, vamos a ver dónde Dios se equivocó, porque con esa actitud nunca va a aprender usted nada. Vamos ahora al Salmo 86, Salmo 86, para ver el tipo de actitud que tenía David. Salmo 86, versículo 11. David dice, enséñame tu camino. Oh Señor, caminaré en tu verdad. Une mi corazón para temer tu nombre. Te alabaré, oh Señor Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre por siempre. Porque, porque grande es tu misericordia hacia mí, y has librado mi alma de las profundidades de la tumba. Por supuesto, al perdonar nuestros pecados, eso es lo que ha hecho. Nos ha librado de lo más profundo de la tumba, no, o del infierno, no como el mundo ve el infierno, pero esa es como las partes más profundas de la tumba. Ahora, vamos a ver nosotros también en el Nuevo Testamento, vamos a Mateo 22. Mateo 22, vamos a ver algunas cosas en el Nuevo Testamento concerniente a esto. Y vamos a ver el nuevo pacto, que el nuevo pacto, ¿verdad? En vez del Nuevo Testamento debería llamarse el nuevo pacto, ¿verdad? Porque está basado sobre la misma premisa que Dios le dio a los hijos de Israel. Mateo 22, y vamos a comenzar desde el versículo 37. Mateo 22, 37, porque en toda la literatura que nosotros mandamos, ¿verdad? Hay un logotipo con la Biblia abierta donde dice Marcos 12, y es lo que vamos a leer aquí después de Mateo 22, porque aquí está la lección más grande. En otras palabras, tenemos que ver hacia atrás y preguntarnos, ¿qué es la cosa más grandiosa que nosotros podemos hacer por Dios? Está aquí. Y cuando nosotros amarramos esto con las otras escrituras, esto nos da un panorama del corazón humilde y un espíritu contrito. Mateo 22, versículo 37. Y Jesús le dijo, amarán al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es como este, amarán a su prójimo como a ustedes mismos. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas, porque todo lo que Dios hace está basado en su amor. Su ley está basada en su amor, sus mandamientos están basados en su amor, sus estatutos están basados en su amor, el darles los profetas e inspirarlos, todo está, todo esto pende del amor de Dios. Y esta es
el propósito principal de todo lo que Dios, para todo lo que Dios ha creado al hombre. Y esto se repite en Marcos 12. Vamos para allá. Marcos 12, versículo 29. Marcos 12 y versículo 29. Y es que esto, como lo encontramos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento lo repite y repite la importancia de las cosas primordiales que tenemos que hacer. Marcos 12, versículo 29, donde dice, entonces Jesús le respondió, el primero de todos los mandamientos es, oye, oh Israel, nuestro único Dios es el Señor, el Señor. Y amarás al Señor tu Dios, su Dios y amarán al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente y con toda su fuerza. Este es el primer mandamiento. Eh, eh, Aquí en la palabra griega para primer es protos y significa primario, de donde nosotros obtenemos, ¿verdad? La palabra en inglés. Pero en otras palabras, es el primer mandamiento de donde sobre lo cual ha sido fundado todo lo demás, ha sido construido, versículo 31. Y el segundo es como este, amarán a su prójimo como a ustedes mismos. No hay otro mandamiento más grande que estos. Entonces el escriba dijo, correcto maestro, has hablado de acuerdo a la verdad, que Dios es uno y no hay otro además de él. Llamarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con toda la fuerza. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todas las ofrendas quemadas y sacrificios. Y eso es algo muy profundo. Y ya hemos cubierto esto al principio, ¿verdad? Concerniente de qué es lo que pasa si ofreces sacrificios sin el corazón apropiado. Y es mucho más que eso. Versículo 34. Y Jesús, viendo que él respondió con entendimiento, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a preguntarle nada más. Ah, y también, ¿verdad? En otro lugar le dijo al fariseo, ¿verdad? Que era más que todas las ofrendas quemadas y los sacrificios. Y les dijo, vayan y aprendan que esto es lo que significa. Porque una ofrenda quemada es muy, muy cara. Si usted toma un novillo, ¿verdad? Y ofrecerlo a Dios, eso era una ofrenda de olor grato a Dios. Vamos ahora a Hechos capítulo 8 y versículo 35. Hechos 8, 35, porque aquí es donde Felipe encontró al eunuco cuando iba rumbo a Etiopía y vio que estaba leyendo del rollo de Isaías, ¿verdad? Vamos aquí 8:35, donde dice, entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, le predicó a él el evangelio de Jesús. Y mientras ellos bajaban por el camino llegaron a un cierto estanque de agua, y el eunuco dijo, mira, ahí hay agua, ¿qué está impidiéndome de ser bautizado? Y Felipe dijo, si tú crees con todo tu corazón, está permitido. Entonces él respondió y dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y él le ordenó a aquel conduciendo el carro que se detuviera, y ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y él lo bautizó. Obviamente, eh, él pudo haber tenido ahí un cántaro de agua, ¿verdad? Con que echarle poquita agua, ¿verdad? Pero sabemos que ese no es el bautismo verdadero, eso de estarlo solamente rociando con el agua, porque no viajaban antes sin agua, ¿verdad? Pero esto nos muestra que era bautismo por inmersión. Y entonces eh, esto es bautismo por inmersión. Otra cosa, en el versículo 37, que está traducido de manera diferente, donde dice qué es lo que puede eh, prohibir agua, ¿verdad? O qué es lo que puede prohibir que me bautice, ¿verdad? Y le dio orden de que parara al carro, ¿verdad? Entonces Felipe y el eunuco bajaron y Felipe lo bautizó. Pero aquí no estaba dando ninguna condición para el bautismo. Hay muchas personas que piensan
que el versículo 37, bueno, solamente hay que creer con todo tu corazón y que no es verdaderamente que no es un pacto, que no te estás comprometiendo a alguien. Como dice en el versículo 37 de la otra versión, de la Reina Valera, dice, y Felipe le dijo, si tú crees con todo tu corazón, puedes ser bautizado. Y él le respondió y le dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, aquí está, vamos a hablar un poquito acerca de el corazón de David, la mente de Cristo. Con respecto al arrepentimiento, vamos a darnos cuenta cómo es que David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios y todo lo que estaba en este amor por Dios y el amor por su palabra, por sus mandamientos, por sus estatutos, por sus juicios, en alabar a Dios, en buscar a Dios. Y vamos a ver que muchas de estas cosas aquí son los factores por los cuales David era un hombre, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a Hechos capítulo 13 y versículo 22. Hechos 13 y versículo 22. Donde dice, y tras removerlo, y esto está hablando del rey Saúl, ¿verdad? Porque ahí hay otro ejemplo muy bueno. Si alguien no sirve a Dios, entonces Dios lo remueve. Y Dios removió al rey Saúl. En el versículo 22 dice, tras removerlo, él levantó a David para ser rey de ellos. Eh, para ser rey de ellos, a quien también él dio testimonio diciendo, he encontrado a mi siervo, he encontrado a David, el hijo de Isaí, un hombre conforme a mi propio corazón, quien ejecutará toda mi voluntad, ¿verdad? De esta, y como dice acá, de la semilla de este hombre, Dios en el versículo 23, dice que de este hombre, Dios, de acuerdo a su promesa, ha levantado a Israel un Salvador, Jesús. Y esta es la actitud y el tipo de actitud que tenía Cristo también. Y precisamente nosotros por eso tenemos que estudiar esto y entenderlo. Y vamos a examinar el corazón de David y la actitud de David en el libro de los Salmos. Esta es una profecía concerniente a Jesús, pero también tiene mucho que ver con David, porque vimos cómo David y Jesús estaban conectados aquí en Hechos 13. Vamos ahora al Salmo 40. Salmo 40. Y vamos a comenzar desde el versículo 8, donde declara estas palabras David. El versículo 8 dice, me deleito en hacer tu voluntad, oh mi Dios, y tu ley está dentro de mi corazón. Y vamos a ver, como dice muchas otras cosas concerniente a lo que estaba en su corazón. Versículo 9, he predicado justicia en la gran congregación. He aquí, no he retenido mis labios. Oh Señor, tú lo sabes. No he escondido tu justicia dentro de mi corazón. He declarado tu fidelidad y tu salvación. No he escondido tu bondad amorosa y tu verdad de la gran congregación. No retengas tus tiernas misericordias de mí, oh Señor, que tu misericordia y tu verdad siempre me preserven. Entonces vemos cómo en este punto David se dio, ¿verdad? La inspiración de este salmo, a pesar de que había profecías aquí de Jesús envueltas en ello, como dice en el versículo 12, porque males sin número me han rodeado, mis iniquidades se han apoderado de mí. Bueno, aquí donde dice que las maldades sin número, él sabía la fragilidad de los seres humanos. Y dice, mis iniquidades se han apoderado de mí, así que no soy capaz de mirar hacia arriba. Ahora, la primera clave concerniente al corazón de David es que es el arrepentimiento y es siempre estar viendo hacia Dios. Porque a pesar de que él pecó, se arrepintió. El arrepentimiento y la confesión de los pecados, eso fue lo que él hizo, ¿verdad? Dice, son más que ellas son más que los cabellos de mi cabeza, y por tanto mi corazón me falla. Él estaba abrumado. Es una cosa que nosotros tenemos que entender concerniente al pecado. El pecado es así, nos abruma. Versículo 13. Agrádate, oh Señor, para librarme. Oh Señor, apúrate a ayudarme. Y Dios lo hizo. Bajemos al versículo 16. Dice,
todos aquellos quienes te buscan se regocijen y estén contentos en ti. Y el que ama tu salvación siempre diga, el Señor sea magnificado. Pero yo soy pobre y necesitado. ¿Puede el Señor pensar en mí? Tú eres mi ayuda y mi libertador. Oh mi Dios, no demores. Y esta es la misma actitud eh, que tenía cuando fue y conquistó a Goliat. Los ejércitos estaban ahí, ¿verdad? Y todos estaban atemorizados. Y aquí estaba Goliat, ¿verdad? Bajando en medio del valle, ¿verdad? Casi como si hubiera un terremoto al caminar, ¿verdad? Los pasos de Goliat. Y todos, y estaba simbrando el terreno y nadie quería ir a pelear con Goliat. Pero David fue y dijo, yo pelearé contra él. Saúl le dijo, ¿verdad? Bueno, te tienes que poner una coraza, ¿verdad? Tienes que ponerte, protegerte, porque no puedes ir así, de esa manera, pelear de esa manera. Tienes que tener tu armadura. Entonces le puso su armadura de él, ¿verdad? Pero era demasiado grande, no le quedó y nunca lo usó. Y dijo, no, no puedo hacer esto, no, 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 no lo he probado, ¿verdad? Dice, no puedo usar esta armadura porque no la he probado. Entonces David bajó, tomó su honda, ¿verdad? Y cinco piedras lisas del arroyo, después la puso en su honda, ¿verdad? Porque no era su honda como esas de liga, ¿verdad? O de plástico que la pone así, ¿verdad? Y como tipo resortera, no, no, esta era aquella que tenía dos tiras largas, ¿verdad? Con un pedazo de cuero, ¿verdad? Para sostener la piedra en medio de ello, ¿verdad? Y puso la piedra en la onda, le dio vueltas y entonces le tiró la piedra. Y le tiró y fue y se injertó en el cráneo de Goliat. Y ahí cayó muerto. Entonces, el día de hoy están tratando de decir las personas que David no hizo eso en realidad, pero Goliat, estaban tratando de decir que Goliat tenía quizás alguna enfermedad en la glándula pituitaria y que simplemente murió ahí, ¿verdad? Sin eso, pero eso no es cierto. La razón por la que David fue capaz de hacer eso es porque la batalla es del Señor. Nosotros tenemos que tener esto en mente. Cualquier batalla que tengamos, sea con usted, sea con sus pecados, sea con sus enemigos, la batalla es del Señor. Así es de que alabe al Señor con todo su corazón, busque al Señor su Dios, pero de todo corazón, y tenga gozo en el Señor. Regocíjese y cántenle himnos a su nombre. Vemos lo que dice aquí en el Salmo 9 para terminar. En el Salmo 9 y el versículo 1. Aquí dice David en el versículo 1, te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón. Diré de todas tus obras maravillosas. Estaré contento y me regocijaré en ti. Cantaré alabanza a tu nombre, oh Altísimo. Aquí termina la conexión de la mente y el corazón, parte 5